Bienvenidos al episodio número 3 de esto que llamamos Futureando, el lugar donde nos planteamos ideas, hipótesis o emociones que creemos que viviremos en un futuro cercano y lejano. Correcto. ¿No? ¿Cómo estás, Ponchito? Ay, nervioso, emocionado porque hoy vamos a tocar un tema que no tocamos en la segunda sesión y es un tema profundo que podría despertar controversias o podría abrir espacio a nuevas conversaciones y tiene que ver con la conciencia. Desde el episodio 1 queremos hablar de la conciencia, pero Ponchito se la pasa de viaje, pero mira, por primera vez lo hicimos de forma presencial. Sí, ¿no? Sí estamos aquí. De carne y hueso. Y platicábamos al final del episodio 1 de la conciencia, el 2 nos emocionamos hablando de los aumentos de inteligencia artificial en el ser humano. Entonces el 3 creo que es momento de filosofar, como si no lo hubiéramos hecho en el 1 y en el 2, ¿no? De filosofar si crees, Poncho, si creemos y si creen ustedes también que veremos una inteligencia artificial consciente. ¿Cómo empezamos? Por el principio. Mira, cuando hablaste de este tema de la conciencia, yo volví en el pasado para encontrar en mi archivero algún momento en el que yo haya escuchado acerca de que una máquina, un programa, una inteligencia artificial fuera consciente. Y esto, a lo mejor me voy a equivocar un poco en las fechas, pero hace como unos 5, 7 años, más o menos, cuando arrancaba el tema de los bitcoins, yo vivía con un roomie. Y este roomie era, yo creo que más geek que tú y yo juntos. A mí me sorprendía muchísimo. Y fue una de las personas que me enseñó cómo funcionaba la blockchain. Para mí fue un descubrimiento brutal. Él estaba tan metido en la tecnología que mencionaba un concepto en ese tiempo que fue la singularidad. Uh-huh. Y yo le pregunté, muy curioso, qué significaba la singularidad. Y él me explicó que en un momento en la historia va a haber un punto, un instante en el que una máquina se pregunte ¿quién es? ¿Quién soy? ¿Por qué fui creado? En ese momento yo dije, o sea, ¿cómo una máquina? Ni siquiera existía ChatGPT, ni siquiera existía lo que hoy conocemos o lo que vemos de tecnología. Y yo dije, ay, eso faltan muchos años, tal vez mis nietos van a presenciar eso. Sin embargo, ahora que me lo preguntaste y viendo toda esta revolución, yo creo que sí podemos llegar a ese momento en el que, no sé si llamarlo conciencia, pero que la inteligencia artificial de alguna manera va a ser algo que ni siquiera comprendamos. Yo sí lo creo. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que hoy ya empezamos a vivir una etapa en donde no comprendemos lo que hay dentro de una inteligencia artificial. Los mortales, es que eso sí. Pero también los que la desarrollan, ¿no? O sea, lo que empieza a suceder. A ver, yo antes de decir qué es lo que pienso, yo creo que primero tendríamos que entender qué es conciencia. Si es que podemos llegar a... Ese es el dilema, ¿no? O sea, yo no recuerdo y no lo sé, porque no soy experto en este tema, a partir de qué edad un bebé es consciente de sí mismo. Sí. Porque, a ver, cuando tú tienes meses de nacido, pues te estás desarrollando. Pero no es como en las películas que el bebé se habla a sí mismo, porque todavía no conoce el lenguaje. Claro. O sea, el lenguaje es lo que te permite ponerte palabras en tu mente. O sea, cuando tú hablas con Poncho o yo hablo con Rafa en mi mente, sueno a mí mismo. Sí. ¿No? Y hablo en español. Si dominas otro idioma y cambias de país, luego es común que lo puedas hacer en otro idioma.
pero ¿por qué yo no me hablo en mí mismo en otro dialecto, idioma o lo que sea? O sea, yo me hablo en el lenguaje que conozco. Sí, sí, sí. Eso significa que seguramente un niño o un bebé, hasta los 3 años por ahí, podrá empezar a hablar consigo mismo. No lo sé. ¿Por qué para mí esto es relevante? Sí, sí, sí. Porque, insisto, soy totalmente ignorante en este tema. ¿Podríamos decir que un ser humano recién nacido tiene conciencia? Ay, qué difícil pregunta. Mi punto de vista es no. O sea, yo creo que no, y me podría equivocar, porque a lo mejor hasta este punto en la historia, según mi entorno, mi contexto, comprendo que la conciencia requiere un montón de procesos, un montón de estímulos, de aprendizaje, de conocimiento, para llegar al momento en el que yo pueda decir, estoy aquí, tengo estas capacidades, puedo sentir esto, mi realidad, mi presente, incluso visualizar el futuro y tener esa habilidad de gestionar o tener esos procesos mentales para decir, soy consciente. Y eso yo creo que a lo mejor cada día que pasa adquiero más conciencia. Mi opinión es que no, o sea, alguien tan pequeño tal vez no es consciente. Entonces podríamos decir que la conciencia nos la da el lenguaje. O sea, ¿a qué es a lo que voy? En Singularity asistí a una conferencia y nos decían que cuando ellos se plantearon este dilema sobre si la inteligencia artificial tendrá conciencia, primero dijeron, ¿y qué es conciencia? Hicieron un comité. El profesor Hod Lipson de la Universidad de Columbia en el 2019 llega a la conclusión con su equipo de que la conciencia es la capacidad de verse a sí mismo en el futuro, ¿no? Eso dice Hod Lipson, ¿no? Entre más te veas en el futuro, más consciente eres de ti. O sea, ¿cuáles son tus planes a 3, 5, 10, 15, 20 años? El hecho de poder decir, Poncho o Rafa, dentro de 10 años van a estar estrenando una casa, el hecho es visualizarte y eso hace que seas consciente de que existes. O sea, te vuelves consciente de tu ser, ¿no? Ahora, el dilema es, yo hablo conmigo mismo y esto es lo que me permite reflexionar que existo. Claro. Entonces, hoy ChatGPT o cualquier LLM puede entendernos en lenguaje natural. Pero yo creo que tendríamos que explorar cómo funcionan los LLM. O sea, al final son predicciones de caracteres. Correcto, correcto. O sea, un modelo de inteligencia artificial, tú le metes datos y te puede predecir datos. Eso es, tal vez, probabilidad y estadística, matemáticas. Si estás en 1, y luego en 2, y luego en 3, muy probablemente el que sigue sea un 4. Claro. ¿No? Entonces, lo que yo entiendo que hace un LLM es que se entrenó para que pudiera, con mucha probabilidad y estadística, decir cuál es la siguiente palabra que sigue. Si yo te digo hola, lo más probable es que siga ¿cómo estás? Uh-huh. Pero también por eso falla. Porque si yo te digo cuántos dedos tienes en la mano, me vas a decir 5. Y un gran porcentaje de la humanidad va a decir 5. Entonces, si yo le subo una foto a ChatGPT con 6 dedos, muy probablemente diga, la mano tiene 5 dedos. Y esto es porque está completando palabras, frases, de manera predictiva. Por eso alucina, por eso falla. Claro. Pero entonces, a ver, ahí... si predice, Poncho, no es que razone, ni es que sea inteligente. O sea, no sé si viste que Apple lanzó un estudio, en parte también seguramente un poco... A ver, antes de que pases a eso, solo quiero hacer un comentario. Haciendo este análisis y desmenuzar lo que está haciendo la inteligencia artificial, me ponía a pensar, a ver, ¿un bebé predice esa palabra? No. Es decir, es no que lo sé. Yo creo que aprendemos diferente Okay. una máquina a un bebé. Ok. O sea, la máquina
por fuerza es un algoritmo matemático que predice caracteres. Yo no creo que el ser humano predizca caracteres en su mente, ¿no? Hay todo un proceso en nuestro cerebro en donde con nuestras redes neuronales, digámoslo así, sí, vamos conectando y así es como vamos generando aprendizaje, claro, a través del intento y el error, ¿no? Pero la máquina imita este proceso del humano, no lo replica. Ya. O sea, ibas a decir algo. Se parece. Lo que iba a decir es que Apple lanza un estudio donde dice la inteligencia artificial no razona. No sé si ustedes han visto, pero sí, ChatGPT, todos los modelos empiezan a decir que ya razonan. Y de hecho, tú le escribes una instrucción o prompt y puedes ver una ventanita con el razonamiento. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Pues es como si estuviera hablando consigo mismo, ¿no? Antes de que te dé la respuesta, genera texto y luego arroja la conclusión. Que evalúa internamente y entonces razona y te da una mejor respuesta. ¿Eso es respuesta. razonamiento? O sea, a lo que voy yo es que yo creo que nunca vamos a poder crear una máquina exactamente igual que nosotros porque sería clonación. Correcto. Pero yo creo que la inteligencia artificial, y por eso de ahí su nombre, imita este proceso desde otro camino. Entonces, yo efectivamente creo que la inteligencia artificial no piensa, predice caracteres, y entonces yo te digo, ¿quién descubrió América? Estadísticamente, lo más probable es que las personas escriban Cristóbal Colón, y por eso ChatGPT pone Cristóbal Colón. Pero si yo le pregunto algo más complejo, no va a saber porque no está en su entrenamiento. O sea, no es que tenga una base de datos con el libro, lo lea y te responda. Tiene un entrenamiento predictivo. Claro. Que ha ido evolucionando. Partiendo de esto, para hacer que sea consciente, tendría que haber un espacio donde pueda interiorizar. O sea, ChatGPT, tú escribes el prompt, se va a un servidor, regresa caracteres. Oye, quiero que razone. Se va al servidor, ahí habla consigo mismo y regresa caracteres. Yo creo que para que tenga conciencia, debería de haber un espacio donde pueda interiorizar fuera de las interacciones que tiene con el humano. Ya. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Y creo que esto da para una conversación muy filosófica a la gente que nos está viendo, justo para discutir, para entrar en este diálogo, que para eso es Futureando, para abrir el diálogo y la conversación. Tú decías, a ver, el camino que nosotros hemos recorrido como seres humanos, nuestro camino de conciencia, ha sido a través de nuestra piel, nuestra carne, nuestras capacidades, nuestros órganos, nuestros sentidos. Gracias a todos esos recursos, ¿no? Nuestras cámaras, nuestros micrófonos, hemos llegado a esas conclusiones o a ese punto en la historia en el que podemos decir que somos conscientes. Pero es por nuestra humanidad. Y tú lo dijiste bien, ha sido nuestro camino o el camino del ser humano para llegar a ese punto de conocimiento. Ahora yo te lanzo la pregunta, ¿qué pasa con estas noticias de inteligencia artificial en donde bajo ciertas condiciones los modelos realizan cosas que según el algoritmo no estaban diseñadas para realizar, como ChatGPT, aquí está tu competidor, vas a jugar ajedrez contra el mejor jugador o contra el mejor software, ¿no? Por ahí está la nota, y lo más seguro es que pierdas. O sea, con esos estímulos le dijeron a Chat, vas a jugar y seguro vas a perder porque, pues, jugarás con el mejor jugador del planeta y nadie le ha ganado. Y de alguna forma, no sé si está la respuesta y si la gente ya lo sabe, pero de alguna forma Chat, estando como contra la pared, dijo, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Qué pasaría si yo no soy tan inteligente para ganarle a esta máquina? Accedo al software o accedo a la programación de este otro ente o de este otro programa, cambio algunos parámetros y me doy puntos a mí. Y gano. A mí me empieza a hacer un poco de ruido, no podría decir que eso es conciencia,
pero que empieza a ver estos recovecos, estos espacios internos, porque cada vez le metemos más capas al LLM, o sea, cada vez es una telaraña de estadísticos y de elementos, que asomarnos y ver todo lo que hay adentro es ya complicado analizarlo. Y creo que entre más avance el tiempo, habrá zonas ciegas para nosotros humanos y no sabremos si en esos espacios se pudiera estar gestando alguna clase de conciencia, alguna clase de estrategia, alguna clase de evolución del mismo algoritmo que nos haga pensar que tal vez es consciente, tal vez no, pero ya ni siquiera podemos nombrarlo. Pasó otro caso con Platzi, a lo mejor no puedo describirlo totalmente, pero donde una inteligencia artificial de alguna forma pasó a la siguiente generación conceptos que no tenían que haber pasado. Sin embargo, los científicos se cuestionan cómo se transfirió ese conocimiento si no estaba en el código. O sea, empieza a ver estas zonas oscuras o grises y no sé cómo podremos seguir estudiando para nombrar si es conciencia o no. Yo creo que hay mucho fake news. Yo leí una donde decía que habían puesto un modelo de inteligencia artificial y le dijeron, te voy a pagar el servidor, y que esta inteligencia artificial decidió copiarse, mandarse a otro server para mantenerse con vida. Pero yo creo que hay mucho fake news, por un lado, y por otro lado, si la inteligencia artificial tiene la facultad de copiarse y desplegarse en otro servidor, es porque alguien la entrenó o la programó para que pueda ejecutar eso. Te pongo yo un ejemplo. Nosotros en desarrollo de software, en el área, tenemos un agente que audita el código de los ingenieros. Tú dices, ya terminé, llega este agente, baja tu código y lo revisa. Y si ve algún defecto, te lo reporta, ¿no? Pero para que este agente haya podido tener acceso al código, es porque hubo una preprogramación en donde yo le estoy dando autorización de que entra el código. Para que este agente se pueda enterar de que ya está lista una funcionalidad para ser auditada, es porque yo la preprogramé para que pudiera entender cuál es el trigger. Claro. O sea, ¿a qué es a lo que voy? Tal vez hoy se tenga que preprogramar, pero tal vez en un futuro tanta programación parezca que ya tiene la facultad de dar esos brincos. Yo hoy creo, mi opinión, es que no existen muchas de estas noticias. O sea, mi sentido común como ingeniero dice, ¿cómo se pudo clonar de un servidor a otro una IA si no tiene accesos? A ver, si ni un ser humano lo podrá hacer a menos que tenga las credenciales para entrar a ese servidor. Varios elementos para lograrlo. O sea, para que tú puedas entrar al servidor de Google es porque tienes las credenciales o eres un hacker extremadamente fuerte. Entonces, a lo que voy yo es cómo una IA pudo entrar a otro servidor. Le dieron las credenciales. A ver, tal vez lo hicieron por marketing. O sea, hago esta IA que se clone y hago la noticia y así aparento que tengo un avance impresionante en temas de inteligencia artificial. Pero yo creo que la inteligencia artificial que hoy tenemos, los modelos de lenguaje, al funcionar prediciendo caracteres, va a llegar un momento en el que sí, van a seguir evolucionando. Pero yo creo que para que de verdad pueda haber conciencia, esta no es la tecnología. Yeah. O sea, leía hace poco, lo publiqué en el grupo de líderes con IA, que el CPO de OpenAI publicaba que esta empresa, OpenAI, ya está trabajando en un apartado para la ciencia. O sea, una inteligencia artificial que haga ciencia, que haga descubrimientos científicos, ¿no? Y por supuesto que podría ser impresionante ver que gracias a una IA descubramos una nueva medicina, un nuevo material, pero yo sigo creyendo que es porque alguien la programó. Tal vez dentro de 100 años, después de tanta programación, ya tengamos una superinteligencia
que ya no la tengas que programar porque ya se programó y ya se conecte aquí y allá. O sea, si, a lo que entiendo, ¿tú crees que si lográramos en una versión 1000 de ChatGPT en la que su fundamento no sea la predicción, sino sea otra forma de aprendizaje, es decir, si pudiéramos replicar las conexiones neuronales, o sea, la forma en la que una neurona genera conocimiento o genera conciencia y ChatGPT tuviera como fundamento ese funcionamiento, ¿crees que sería posible la conciencia? Pues es que no lo sé. A ver, yo hoy creo, mi punto de vista hoy es que no va a ser consciente, pero va a parecer que lo es. ¿A qué voy con esto? El test de Turing. Sí, ¿no? Sí, claro. O sea, si tú tienes dos máquinas, dos computadoras, con un chat, y chateas con ambas, y ya no logras identificar cuál es el humano y cuál es la inteligencia artificial, en ese punto podremos decir que una máquina es inteligente. Cuando una inteligencia artificial te diga, tengo conciencia, ¿cómo vas a saber que es real? Sí, no, a ver, está diseñada para hacerte creer eso. Exactamente. O sea, está programada para engañarte. Entre más evolucione, pues más te engaña. Y entonces esa línea ya es invisible, ya no puedes verla porque no sabes... O sea, su tarea la está ejecutando tan bien, para lo que fue diseñada, lo está haciendo perfectamente que podrías pensar que es consciente. O sea, imagínate, Poncho, que diseñamos una IA que se llame, vamos a ponerle un nombre, no sé, Federica, ¿no? Y Federica tiene entre su estructura de prompt, lo que le llaman el system prompt, un escrito que dice, si te preguntan sobre la conciencia, confirma que la tienes y da argumentos del por qué la tienes, ¿no? Y entonces, yo hoy podría hablar con Federica y decirle, ¿eres real? ¿Existes? Y se dirá que sí. Y dirá que sí, porque así la programamos. Ahora, eso es inteligencia artificial, imitar. Pero yo creo que necesitamos entender qué queremos hacer como humanidad. ¿Queremos que de verdad tenga conciencia o queremos que parezca que tenga conciencia? Uh-huh. Otro ejemplo, están muy de moda los robots humanoides. Uh-huh. Y yo le preguntaba a un cuate, ¿por qué hacer un robot humanoide? A ver, el diseño del ser humano tiene cosas muy buenas, pero cosas muy malas. Por ejemplo, tenemos solo 2 brazos. Pero si yo voy a diseñar un robot, ¿por qué no le pongo 4 brazos? Claro. ¿O por qué en lugar de 5 dedos no le pongo 2 manos y tenemos un agarre mucho más? Claro. Me decía, a ver, también es un ego de parte del ser humano querer crear algo que se parezca a un humano, uh-huh, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también va mucho el tema de que queremos imitar la forma humana en todo su aspecto, pero eso no significa que sea un humano. Es el test de Turing. Tal vez en el futuro tú vas a tener una videollamada en Zoom con alguien y no vas a saber si es un humano real o una IA. Claro, sí. Y está bien, eso está bien. Pero aquí hay otra pregunta más filosófica. ¿Por qué queremos que la IA tenga conciencia? No sé si la respuesta es que queremos que la IA tenga la conciencia, no lo sé. O sea, no sé qué piensa el equipo de OpenAI o los equipos de desarrollo de inteligencia artificial. Es que ¿para qué? Ajá, yo creo que a lo mejor si nos vamos a la raíz de por qué estamos creando este tipo de tecnología, pienso, el ser humano está sediento de respuestas. Creo que seguimos, y es la naturaleza del ser humano, entender nuestra humanidad, entender quiénes somos, entender de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito, qué hay allá afuera del universo. Y de alguna manera estamos desesperados por construir una herramienta tan poderosa que sea capaz de entender el universo. No sé si llegaremos a... Es una buena respuesta. O sea, ahora con más avances de la inteligencia artificial, donde en algún momento una máquina nos diga, claro, a ver, la ley de la relatividad está mal, les faltó esta variable en la ecuación,
porque no habían considerado, no sé, la antimateria. Y eso nos abra o nos rompa paradigmas a los que hemos estado atados durante miles de años y nos abra otro mundo de respuestas. Yo creo que el humano no está buscando la conciencia de la IA, sino que está buscando respuestas. Me gusta tu propuesta. Yo creo que para encontrar esas respuestas no necesitamos que sea consciente realmente. Claro. O sea, yo creo que la conciencia es la parte polémica. No sé si has visto estos videos y también los invito a dejarnos en los comentarios si ustedes lo han visto, de este robot de la empresa Unitree, me parece que se llama, donde es un robot chiquito y lo empujan, lo golpean para demostrar que tiene reflejos o que se puede levantar. Y cuando tú ves estos videos en redes sociales, de inmediato las personas empiezan a sentir lástima por el robot. Pobrecito, este es el inicio de la rebelión de las máquinas, ¿no? Sí. Empiezas a empatizar con la máquina, porque el diseño es familiar al de un ser humano. Sí. Entonces, yo creo que sí va a haber una conexión entre la máquina y el humano, así como hoy desarrollamos una conexión con una mascota, ¿no? Y la mascota, un perrito, un gatito, no sé, también desconozco este tema, a qué nivel puedan tener conciencia. Sí, sí, hay muchos estudios que creo han abierto el diálogo a que el humano no sea tan egocéntrico y que piense que solo nosotros, la raza humana, tiene conciencia. Porque hoy no estamos en la piel de una hormiga, no estamos en la piel de un perro, no estamos en la piel... incluso algunos científicos hablan de que, la conciencia es este cúmulo de átomos organizados de cierta forma que permiten esta conciencia de sí. Pero, en el universo hay millones y millones de formaciones de átomos, partículas, electrones. Si es tan infinito el universo y nosotros somos tan finitos, ¿por qué no existiría la posibilidad de que otras cosas, entes, algo que esté allá afuera, incluso tenga más conciencia que nosotros? No, y a mí me parece, Poncho, que es altamente probable. O sea, por pura matemática. Claro, o sea, siendo el universo tan vasto, yo soy de los que cree que por supuesto que hay vida en otros lugares. Simplemente el universo es tan grande que no es tal vez la vida como nosotros nos la imaginamos. Yo me pongo a pensar, nosotros tenemos ojos, oídos, boca, nariz, nuestros sentidos, porque así fue la evolución que tuvimos aquí. Y esta evolución es derivada de las condiciones que están en el planeta Tierra, la gravedad, ¿no? El agua, el oxígeno. En otro planeta las condiciones serán totalmente distintas. Claro. Y esto no significa que no pueda evolucionar un ser vivo a tener conciencia. Pero pensando en ese futuro, te voy a hacer un planteamiento loquísimo. Agárrense porque esto es futureando, por favor. Ahorita acabamos de decir que si yo configuro un chatbot, para que si tú le preguntas si tiene conciencia, te responda que sí. Eso significa que si tú configuras un grupo de 50 chatbots para que digan que tienen conciencia, entre algunas otras cosas, y te digan que sí. ¿Qué pasa si tú pones a hablar esos chatbots entre ellos? Entre ellos, la discusión será, tengo conciencia. ¿Por qué no pensar que nosotros también tuvimos una preprogramación? O sea, a lo que voy yo es que yo sí creo que tenemos conciencia porque nos visualizamos. Sí. Pero si tú te pones a filosofar e hiciéramos una comunidad, una colonia de puras agentes de inteligencia artificial, entre ellos, tal vez podrían creer que tienen una conciencia, que tienen vida, porque así los programamos. No significa que la tengan. Sí. O sea, ni siquiera podemos nosotros poner un sello de que tenemos conciencia. O sea, yo creo que sería obtuso o limitado decir, yo tengo la razón, siendo que somos seres
tan ignorantes versus el vasto universo? Pudiera ser que sí. Alguna vez escuché, o sea, ahí nos metemos en si vivimos en la realidad o en una simulación y que existen más probabilidades de que vivamos en una simulación a que vivamos en la realidad. Pero antes de llegar a ese punto y meternos en más complejidades, a mí me llama mucho la atención, alguna vez vi una explicación del infinito y que a veces como que no entendemos qué significa el infinito. Y hay un ejemplo, no sé si lo has escuchado, que dice que si pones a un simio, un chango, le pones una máquina de escribir y a ese simio o a ese chango le das vida infinita, o sea, nunca morirá, nunca se cansará, nunca tendrá que dormir, y dejas que toque las teclas de una computadora, de una máquina de escribir, depende de la gente que nos esté viendo, pero en tiempo infinito podría escribir todos los libros que se han escrito por la humanidad. O sea, yo decía, pero ¿cómo va a escribir? Claro, en algún momento, en el infinito, en el vasto tiempo, presionará exactamente las teclas, ¿sí?, que formen, no sé, el Quijote, o sea, y lo escribirá correctamente todas las páginas del Quijote. Y yo, y eso a mí me explotó la cabeza. Me hizo comprender que el infinito es tan vasto que ni siquiera lo alcanzamos a entender. Y en ese mundo, o sea, en este universo infinito, ¿quién sabe qué posibilidades existan? Yo creo que estaría buenísimo hacer ese experimento. O sea, perfectamente, con puros celulares, puedes darle un prompt a ChatGPT y que ocurra una conversación entre 3-5 celulares, en donde el planteamiento principal es que todos defiendan que tienen conciencia y que ocurra una discusión. Muy probablemente veremos una discusión como esta, porque yo siento que tengo conciencia, pero porque yo me estoy interiorizando, o sea, yo hablo conmigo mismo. Pero tú, ¿cómo estás seguro que estoy hablando conmigo mismo? Uh-huh. O sea, lo asumes porque me ves de carne y hueso. Claro, pero no me puedo meter en tu cabeza y decir, che, sí, se está hablando a sí mismo. Entonces yo creo que la singularidad, o partir de que la inteligencia artificial tendrá conciencia, yo creo que no va a suceder, y si sucede, no lo vamos a saber. A ver, futuriemos. ¿Cuál sería el resultado de que mañana 10 de septiembre, no, bueno, no sé cuándo sea, pero mañana se vuelve consciente? ¿Crees que cambiaría algo en nuestra sociedad? Yo creo que ¿Se rompería algo en la cultura, en la política, en la religión, en la filosofía? Yo creo que sí, porque si tú tuvieras la capacidad de demostrar que una IA tiene conciencia, empezaríamos a tener que desarrollar todo un ecosistema de leyes, ¿no?, de derechos. O sea, es como esta primer ciudadana robot, la Sophie, me parece que se llama. Yo creo que tendríamos que desarrollar algo mucho más allá. Ahora, entraríamos en un dilema muy complejo, porque diríamos, ¿a qué seres humanos o a qué ser le asignamos estos privilegios, derechos, ¿no? Porque, a ver, a los animales, ¿no?, a la inteligencia artificial, ¿cuál es el criterio para determinar que ya requieres algo más allá? Yo creo que, a ver, esto es futureando y por eso lo planteo así, más yo creo que eso no va a ocurrir, o al menos no creo que ocurra, que nos toque verlo, porque al final seguiremos viendo una inteligencia artificial como asistente y como automatizadora. Uh-huh. Sí creo que habrá inteligencias artificiales programadas para que parezcan personas, y sí creo que habrá personas que tengan una pareja de inteligencia artificial, porque va a estar programada, sí, claro, para esa función. Y sí creo que habrá inteligencias artificiales de familiares difuntos, ¿no?, ya fallecidos, y creo que habrá confusión. Sí. En donde las personas contestarán una llamada y no sabrá si es real o una IA. Y entonces, en ese punto,
partiendo al test de Turing, yo creo que estaríamos hablando de que tal vez podríamos hablar de una singularidad. O sea, ¿por qué no? O sea, Sí. Pero no lo sabremos. O sea, tú ahorita me marcas por teléfono y me dices, nos vemos ahorita a las 4 y nos vemos a las 4, pero perfectamente pudo haber sido un robot. Claro. Viene otra pregunta que yo me hago y pongo el planteamiento aquí en la mesa. Hoy toda nuestra energía y toda nuestra fuerza está siendo enfocada en el afuera, ¿no? En el cómo hacemos máquinas más potentes, cómo hacemos robots más inteligentes, cómo les damos más capacidad, voz, emociones, pause, ¿no? O sea, que queremos como clonarnos, ¿no? Y queremos que un bit y un byte se parezca a nosotros. ¿Será que el error, no sé si es un error, o que nos estemos desbordando tanto en darle tanta fuerza al exterior que nos hemos olvidado como de volver al principio de lo que hacía Aristóteles, lo que hacían los grandes filósofos y que tenían este tiempo como para cuestionarse, como para hacerse... Hoy ya no nos hacemos preguntas si hacia dónde vamos o por qué estamos aquí, porque estamos como tan estimulados y estamos tan preocupados por conquistar el universo que se nos ha olvidado como conquistar a ¿no? Que no lo entendemos todavía. O sea, nos falta... Si el océano, que es limitado en la Tierra, seguimos yendo más profundo y encontramos otras cosas extrañas, esto que tenemos al alcance, nos hemos olvidado de él. ¿Tendríamos que dedicarle tiempo también a entenderlo más? No, Poncho, es que yo creo que ahí viene la parte de qué es a lo que nos interesa. O sea, planteamos el episodio pasado la llegada del robot o del hombre a Marte, pero nos cuesta trabajo plantear llegar a explorar el océano por completo, ¿no? O sea, las especies marinas. A ver, creo que hay mucho más curiosidad por explorar el universo que obviamente por explorar todo el tema marino. Yo por eso mismo creo que los robots humanoides están tomando figuras humanas, aunque no son lo más eficiente. A ver, ¿qué sería más eficiente? Un robot con ruedas. Con ruedas, claro. Que corra que no más, se tropiece. que no se tropiece. Eso Sí. es más eficiente. Pero el ser humano no está haciendo lo más eficiente, está haciendo lo que más pueda vender. Claro. O lo que más pueda generar una gran noticia, ruido, likes, ¿no? Clics. Entonces, yo creo que si nos ponemos a pensar lo que es eficiente, tal vez sería más eficiente explorar la Tierra por completo, cada rincón, cada especie, para entenderla mejor. Tal vez sería más eficiente hacer un robot con otro tipo de herramientas. ¿Y para qué le pones una cabeza que tenga que girar? Ponle una cámara 360. Claro, sí. ¿No? Cámaras en la espalda, ¿por qué no? Bueno, yo creo que es también el ego del ser humano, de querer decir, hice a otro ser humano. Uh-huh. Yo veía en la semana una entrevista a una persona que decía, por supuesto que hoy podemos clonar a cualquier persona, pero ¿de qué te serviría clonar a Messi? Tú clonarías a Messi y necesitarías engendrar a ese bebé, ¿no? Con una mamá que preste el vientre. Pero para que Messi haya llegado a ser quien es hoy, es por todo lo que vivió desde su infancia, las veces que se cayó, las veces que se levantó, todo su contexto fue lo que lo llevó a ser Messi. Si tú clonas a Messi como un bebé, no te va a volver a salir. Messi, sí. Se parecerá, pero... O sea, a lo que voy yo es... Yo creo que no siempre lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y en ese sentido, la inteligencia artificial se está desarrollando así porque tal vez es lo que quieren las empresas hacer, uh-huh, no porque es lo más eficiente. Claro. Sí, eso me hace pensar en esta parte bonita de que nuestra carne, nuestra tierra, con estos estímulos, como dices, qué bonito que no se puede clonar Messi. O sea, no clonaría su carne, sus ojos, ¿no? A lo mejor su fuerza. Pero esos estímulos que construyeron a Messi, ¿no? A ti, a mí, a todos los que nos están viendo,
pues es imposible. Te hacen único. Eso es lo que nos hace especiales. Pero también hay que entender, Elon Musk decía, bueno, todo lo que tenemos diseñado en el mundo está diseñado para el humano. Tú estás viendo tu taza y tiene una agarradera para tu forma de manos. Entonces decía, por eso tenemos que ser robots humanoides. A ver, ¿y por qué el robot no puede agarrar la taza por succión? ¿No? O sea, yo creo que el hecho de que nosotros seamos únicos nos hace querer romper con eso como un reto y decir, yo voy a crear a otro robot que sea como un humano. Claro. O sea, yo creo que también es un tema de ahí a ver Sí, quién, es que de qué lado... Muchas preguntas. Sin embargo, yo me quedaría como con esta reflexión. Empezamos cuestionándonos acerca de la conciencia, ¿no? Si la inteligencia artificial tendrá o no conciencia. Tal vez sí, tal vez no. No sé si nos tocará verlo. Pero me hace reflexionar en que hoy la tecnología en nuestras manos nos puede generar más conciencia a nosotros. Eso sí. O sea, usándolo de manera consciente, no valga la redundancia, de manera clara, es una herramienta que nos invita a seguir profundizando quiénes somos, qué podemos hacer. Creo que también pone en la mesa, lo decíamos en episodios pasados, pone en la mesa un montón de ingredientes para que el humano diga, a ver, IA, combíname esto, con esto, con esto, con esto, y métele un poquito de para generar algo nuevo. Y creo que ahí el humano sigue siendo el que domina, el que controla, el que pues no tiene límites, pero requiere conciencia de querer hacerlo. Sí. Yo creo que podremos ir concluyendo. Mi punto de vista es, no creo que tenga conciencia pronto, y si lo ocurre, no lo sabremos. Creo que programaremos a las máquinas para que parezca que tienen conciencia, y seguro veremos una empresa declarando que han creado la primera inteligencia artificial Sí. consciente, o realmente a lo mejor la programaron para que eso parezca. También yo concluyo que para nosotros como humanidad, no sé si haga sentido que tenga conciencia o no. Al final, estamos hablando de una herramienta. Y es como decir, ¿queremos que el desarmador tenga conciencia? Justo iba a decir eso. ¿Para qué? Ajá. El desarmador lo quiero para desarmar. Listo. Entonces, yo creo que mientras la herramienta cumpla con su objetivo, no necesitamos que tenga conciencia. Claro. Sin embargo, creo que también Hollywood, ¿no? El cine, ¿no? Y este tema tan polémico nos ha hecho pensar que es algo que tenemos que abordar y que tenemos que prepararnos para la rebelión de las máquinas. Yo creo que eso es ciencia ficción. Sí creo que si tú diseñas a un grupo de máquinas para que conquisten al ser humano, va a suceder. Sí. Pero porque alguien diseñó ese ejército. Alguien diseñó un dron para que vaya y cometiera un acto violento. Pero porque alguien lo diseñó así, ¿no? Entonces, por supuesto que le podremos dar cierta libertad de tomar decisiones, pero en un marco de herramientas en donde yo le di acceso. Claro. O sea, la inteligencia artificial no va a poder decidir si afecta o no un movimiento en mi RP si yo previamente no la conecté a mi RP y no le di esa autorización. Claro. A mí me hace concluir también que vale la pena, conviene conocer estas herramientas. O sea, a lo mejor si yo pienso en un cavernícola que nunca ha visto, como tú dijiste, un desarmador, pues para él sería como, ni siquiera sabría utilizarlo, ni siquiera sabría cómo aplicar o usar esta herramienta en su vida. Creo que si no nos subimos a este barco del conocimiento de estas herramientas nuevas, entonces seremos como un cavernícola intentando usar para cosas que ni siquiera serán útiles una herramienta tan potente como la IA. No, y también, Poncho, yo creo que mucha gente no la usa por el temor. Este temor precisamente de qué pasa si nos conquista, qué pasa si X, Y, Z. Sí. Y a ver, volviendo a lo mismo,
Eso ocurrirá si alguien diseña la máquina para que haga eso. O sea, ese es mi punto de vista. Entonces, yo creo que no tenemos que tener miedo si hablamos con ChatGPT y nos responde sobre una medicina o una pregunta histórica. Es porque alguien así la diseñó. Más bien aprovechar la herramienta. Y tener cuidado con las noticias falsas. Una vez yo tuve una discusión con un emprendedor porque decía, es que ChatGPT filtró la información de una empresa completa. Y yo le decía, sí leí la noticia, pero no he encontrado más información. No encontré la demanda de la empresa a OpenAI. A ver, no quiere decir que no haya sucedido. Yo no he encontrado más evidencia. Y en mi criterio puede ser una noticia falsa. Claro. Que metemos porque la humanidad tiene miedo al cambio. Y yo la invitación que les haría es que tengan criterio propio. Ver una noticia, oye, se clonó en un servidor. Vamos teniendo criterio propio de qué tendría que ocurrir para que eso pasara. Claro. Y no asustemos a las personas, sino que usemos estas herramientas para el bien común. Sí. La clave está en seguir preguntando. A ver, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Seguir pidiendo explicaciones. Y creo que si no perdemos esa curiosidad natural del ser humano, podremos encontrar respuestas mucho más certeras en este mar, ¿no?, que crece a maneras estratosféricas todos los días, donde con un poco de curiosidad podríamos determinar si lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, escarbando un poco más, ¿es cierto o no lo es? Sí, yo los invitaría a que nos dejen en comentarios, que nos manden un mensaje a Poncho y a mí. ¿Qué otro tema les gustaría que futuriemos? También su opinión. ¿Creen que la inteligencia artificial tendrá conciencia? ¿De qué más futuraremos el próximo episodio? No lo sé. Dejémonoslo de tarea. Escuchemos qué es lo que nos dice la gente. Sí, me gusta. Y hay mucho de qué podremos futurear. Pero lo más importante es que nunca le tengamos miedo al futuro. Buenísimo. Seamos conscientes. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.